Hola, esta es la clase de neoplasias benignas orales, la primera clase de la unidad de neoplasias 2021. Entonces, recordemos un poco qué son las neoplasias benignas. Son patologías de células alteradas con su genética alterada o mutada, donde se va a encontrar un aumento del nivel de replicación. Sin embargo, no hay cambios evidentes en su fisiología o en la forma celular cuando es vista al microscopio, una biopsia, por ejemplo. No forman metástasis y por lo tanto no son mortales. Algunas condiciones básicas de lo que es una neoplasia benigna, ¿cierto? En este caso vamos a ver las neoplasias benignas orales y lo primero es saber de dónde pueden salir. Y pueden salir de tres partes, de tres lugares. Uno, de las células de la mucosa oral, y que son las más comunes y las que vamos a estudiar hoy día, de restos epiteliales, por ejemplo, tumores odontogénicos, donde la mayoría de ellos son neoplasias benignas de tipo odontogénica, y en tercer lugar, de glándulas salivales. También vamos a encontrar neoplasias benignas en glándulas salivales, pero la clase de hoy es solo restringida a neoplasias benignas de mucosa oral. El resto, las benignas óseas y las de glándulas salivales, las van a ver en años posteriores. Ahora, en la mucosa oral, aquí tenemos el epitelio, el tejido conectivo, ¿cierto? Está formado de muchos tipos de células. Y en todas estas células se puede originar una neoplasia benigna. O, mejor dicho, en casi todas. Por ejemplo, tenemos los queratinocitos, los melanocitos en el epitelio. Tenemos los fibroblastos, ya parte del tejido conectivo. Tenemos células endoteliales, los vasos. Tenemos nervios y sus vainas, músculo esquelético, grasa, glándulas salivales menores. ¿Se fijan? Todo eso es parte de la mucosa oral y todo eso puede ser origen celular de una neoplasia benigna, a excepción de los queratinocitos, por ejemplo. Estos queratinocitos no dan neoplasias benignas, solo dan neoplasias malignas a través del carcinoma espinocelular. Entonces aquí un aumento mayor, fíjense que aquí tenemos filetes nerviosos, ¿cierto? Con sus vainas, su vaina de Schwann, su vaina de mielina, tejido conectivo con fibroblastos y su colágeno, una arteria, fíjense, con células musculares de tipo liso, perdón, y en fin, grasa acá, células adiposas y los fibroblastos. En fin, una aproximación de lo que es la histología de la mucosa, para que ustedes se vayan dando cuenta de que dentro de la mucosa oral tenemos, aparte en la cavidad oral, tenemos tres lugares: la mucosa, los tumores odontogénicos y las glándulas salivales. Pero ahora, dentro de la mucosa oral, a su vez, tenemos muchos tipos celulares de donde pueden nacer muchos tipos de neoplasias benignas. ¿Ok? ¿Cómo se nombraban las neoplasias benignas? Esto ustedes lo aprendieron en segundo año, agregando el sufijo oma al tipo de célula que estamos hablando. Por ejemplo, si son fibroblastos los que están teniendo esta neoplasia benigna, es un fibroma. Si es tejido adiposo, bueno, o tejido, células lípido, digamos, son lipomas. Fibras nerviosas, hay diferentes. Schwannoma, si es la célula de Schwann la que está afectada, o neurofibroma. Si es tejido óseo, va a ser un osteoma. Si es un músculo esquelético, va a ser rhabdomioma. Músculo liso va a ser leiomioma. Vasos sanguíneos, a partir de células endoteliales, se va a llamar hemangioma. Y los vasos linfáticos en general todas son malas. No hay neoplasias benignas. Al igual que en los queratinocitos no existen neoplasias benignas, solo malignas. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos todas las fuentes de células que podrían generar una neoplasia benigna. Una pregunta: ¿cómo se llaman las neoplasias benignas del tejido epitelial?
Bueno, ya se lo he dicho varias veces, no existen las neoplasias benignas del epitelio, solo las del tejido conectivo. Aquí tenemos, por ejemplo, hablando de neoplasias óseas, particularmente de los tumores odontogénicos, tenemos acá un listado de tumores odontogénicos. Estos tumores odontogénicos, al igual que los quistes odontogénicos, nacen de los restos epiteliales de la formación del diente, restos epiteliales de la odontogénesis. Por un lado pueden formar quistes odontogénicos dentro de los maxilares y también pueden formar tumores odontogénicos de diferentes tipos, los tipos epiteliales, los tipos mesenquimáticos y los tipos mixtos. Depende de dónde van a proliferar, depende de qué resto embrionario odontogénico va a ser estimulado. Si son restos epiteliales, bueno, hay una serie de tumores odontogénicos epiteliales. Si es el tejido mesenquimático o la contrapartida del tejido conectivo, ¿cierto? Serán neoplasias benignas de origen mesenquimático. Y hay otras que son mixtos, es decir, tienen tanto epitelio como mesénquima. Y ahí tenemos, fíjense, una serie de tumores odontogénicos. ¿Ok? Ya, pero estos están dentro de los maxilares, recuerden. Y en esta oportunidad estamos estudiando mucosa. También tenemos esta otra diapositiva donde podemos ver lo que ocurre con las glándulas salivales. Tenemos neoplasias benignas de glándulas salivales, donde hay benignas y malignas, igual que en todos los tejidos. En este caso, hablemos un poquito de las neoplasias benignas. Definitivamente son las más frecuentes en glándulas salivales, y hay particularmente una, que es el adenoma pleomorfo, que lejos es el más frecuente. Sobre el 50% de todas las neoplasias de glándulas salivales benignas corresponderán a adenoma pleomorfo, y este se presenta en las parótidas o dentro de la cavidad oral, principalmente en el paladar. Y otro es el tumor de Warthin y muchos otros, y también hay malignos, pero eso por ahora no nos interesa. Entonces, neoplasias benignas glandulares, recuerden el adenoma pleomorfo. En segundo lugar, bastante por debajo, el tumor de Warthin. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que saber de tumores odontogénicos y de neoplasias benignas de glándulas salivales por ahora. Aquí fíjense nuevamente el adenoma pleomorfo, miren, casi el 60%, y el tumor de Warthin, el 10%. O sea, entre los dos, tienen casi el 70% de todas las neoplasias de glándulas salivales. Por eso es tan importante recordar estos dos nombres, particularmente el adenoma pleomorfo. Perfecto. Pero ahora vamos a ver solo mucosa oral, y en quinto año ustedes van a ver tumores y glándulas. Bien, comencemos la clase. Neoplasias. Hemos dividido esta sección aquí, o los diferentes tipos de neoplasias, en 3 grupos, dependiendo de la frecuencia. Pero ojo, miren, en general, estas neoplasias benignas no son frecuentes si las comparamos con las patologías reactivas, infecciosas, inmunológicas, no son frecuentes. Pero ahora, al estudiar dentro de la familia de las neoplasias benignas, vamos a encontrar 3 grupos. Uno de mediana frecuencia, uno que se va a ver en forma esporádica y otro que se va a ver en muy raras ocasiones. ¿Ok? Para que ustedes vean que también hay diferencias en la frecuencia dentro de estos grupos. En el primer grupo, en que está de mediana frecuencia, y que son los más frecuentes dentro de la familia, está el lipoma y el hemangioma. Esta es una neoplasia benigna de célula adiposa y esta es una neoplasia benigna de células endoteliales que forman vasos ahí bien alterados. El segundo grupo corresponden a estas dos patologías que son de tipo nervioso, es decir, va a afectar, van a nacer de estructuras nerviosas que están dentro de la mucosa. Está el schwannoma y el neurofibroma. Y otros bastante más raros, los leiomiomas, rhabdomiomas, fibroma verdadero, etc. Todos los otros grupos que son mucho más raros. Entonces, ustedes aquí ya tienen una aproximación, por lo menos en prevalencia,
que tienen que saber muy bien acerca del lipoma y de hemangioma porque son los más comunes dentro de esta familia, ¿ya? Pero en su vida diaria, en la clínica, digamos, son en general patologías que no son frecuentes. ¿Ok? Perfecto. Bien, lipoma. Suelen aparecer en cualquier parte del organismo, particularmente en cuello, tronco, espalda y extremidades, ¿se fijan? No en la boca. Son mucho más frecuentes en otras partes del cuerpo. ¿Ya? En la boca son las más frecuentes cuando se da en el área de cabeza y cuello, pero igual son difíciles de encontrar. ¿Ok? Perfecto. Es obviamente una neoplasia donde el tejido adiposo es el que prolifera, las células se multiplican con mayor rapidez, ¿cierto? Y van a generar aumentos de volumen, en este caso en la piel, y son producidos por un aumento de proliferación sin etiología conocida de las células adiposas. Lo mismo se podría decir de todas las neoplasias benignas. En este caso son de las células adiposas, pero lo mismo ocurre con la célula endotelial, con el fibroma, con las células de Schwann, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos una imagen, miren, fíjense, esa es una acumulación, una pelotita, un bultito, un tumor, que está compuesto solo de grasa, solo proliferación, pero no es grasa porque el paciente sea gordo, sino no es una acumulación, ¿cierto? Por exceso de grasa, por el metabolismo. No, es una proliferación anormal de la célula adiposa porque su naturaleza es neoplásica. Perfecto. Y aquí uno, fíjense en la lengua, en nuestra cavidad oral. Aquí también en el labio, fíjense que aquí ya está siendo parte de una cirugía, sacaron este tumorcito envuelto en una cápsula, por eso se ve tan redondito, y de un color amarillento, porque es grasa en el fondo, en el interior es grasa. Y aquí lo sacaron de un borde de lengua, sí, borde de lengua. Bien, ¿cómo es la clínica? Hay un aumento de volumen, de variado tamaño, ¿cierto? Puede ser 1 centímetro, 3, 5, en fin. Consistencia blanda, porque recordemos que es pura grasita, de color amarillo, por lo mismo. Y puede ser este aumento de volumen sésil o pedunculado. Pedunculado, o sea, sésil, perdón, es lo más común. Y absolutamente indolor, benigno, nada de fatalidad por parte de este lipoma. Solo el aumento de volumen. Aquí en la lengua, y aquí tenemos la histología, fíjense, una acumulación de tejido graso. ¿Ok? Perfecto. Los lugares más frecuentes son la lengua, el labio y el piso de boca. Lengua, labio y piso de boca. Y aquí está la histología nuevamente. Podemos ver que las células adiposas tienen una forma perfectamente normal, un tamaño perfectamente normal. Aquí no hay cambio en la diferenciación, porque es una neoplasia benigna. Solo hay cambios en la proliferación. ¿Ok? Perfecto. Bien. En la segunda neoplasia benigna es el hemangioma. Es una neoplasia benigna de las células endoteliales que revisten de los vasos sanguíneos, digamos, en su pared interna, ¿verdad? Es frecuente en la lactancia y en la niñez, particularmente en la lactancia y en la niñez, porque vamos a ver después que estos involucionan. Tiene una característica bastante peculiar, que es que a nivel de la pubertad, la adolescencia, estos desaparecen en la mayoría de los casos. Por eso se ven en la lactancia y en la niñez principalmente. Genera aumento de volumen blando, porque es pura sangre acumulada, y es de color morado, azul o azul oscuro, dependiendo de la sangre que esté involucrada, porque puede ser sangre arterial o sangre venosa. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos tipos que son capilar y venoso. El capilar es más superficial y el cavernoso es más profundo y mucho más grande. Aquí tenemos una hemangioma capilar en un niño, para que se vayan acostumbrando a esta imagen, y ahí está la proliferación de vasos sanguíneos. Y aquí está un hemangioma cavernoso, mucho más profundo, más grande, un color casi morado, en los dos tipos, superficial o profundo.
capilar o cavernoso. Estos hemangiomas corresponden a anomalías vasculares. Es un término general, anomalías vasculares, que en general se dividen en tumores vasculares, donde están los hemangiomas, fíjense ahí están los hemangiomas de la infancia, y las malformaciones vasculares que ustedes ya las conocieron. Entonces, nuevamente, dentro de las anomalías vasculares, que es un término muy general, las dividimos en tumores o neoplasias y malformaciones vasculares. Entonces, así ustedes pueden reconocer de qué estamos hablando, o de un hemangioma o de una malformación vascular. Esta es una clasificación así muy simple porque en realidad es muy compleja, mucho más compleja y confusa. Pero basta que ustedes sepan eso. Los hemangiomas son parte de las anomalías vasculares. Perfecto, entonces como dijimos, tienen una etapa proliferativa y a nivel de la pubertad, una fase involutiva. Dejan de crecer, se estanca su crecimiento y en un gran número desaparecen en la pubertad. ¿Okay? Fíjense aquí que está, apenas nace este niño empieza a tener ahí una alteración, empieza a crecer mucho más rápido de lo que crece las otras células del cuerpo, ¿cierto? Porque es una neoplasia. Y ya en la pubertad esto empieza a bajar, fíjense. Aquí está involucionando. ¿Ok? Perfecto. Y aquí está el hemangioma, ya en una persona adulta. Se pueden presentar hemangiomas en la persona adulta, pero son bastante más escasos. ¿Ok? En los niños sí son más frecuentes. En la carita, en la nariz, en los labios, en el paladar, en la lengua y en todo el resto del cuerpo. ¿Ok? Pero ojo, no siempre van a ser hemangiomas estas acumulaciones de sangre, especialmente si estamos viendo en un adulto, porque lo más probable es que sea una malformación vascular. El otro tipo de anomalía vascular. Recuerden que se dividen en neoplasias y malformaciones vasculares. Entonces, en los adultos, probablemente, lo que vamos a estar viendo sea una malformación vascular. Y en los niños, un hemangioma. Perfecto. Entonces aquí tengo fotos de adultos, fíjense, con acumulaciones de sangre, generan estos aumentos de volumen. Si lo tocamos, son blanditos porque es pura sangre, puros vasos dilatados. Son parecidos a los hemangiomas, pero en los adultos lo más probable es que sea una malformación vascular, porque dijimos que la mayoría de los hemangiomas desaparecen en la pubertad. ¿Ok? Nuevamente malformaciones vasculares, porque son fotos de adultos. Entonces, en los niños yo voy a pensar en un hemangioma, pero en un adulto debo pensar en una malformación vascular. Perfecto. Entonces, lipoma y hemangioma son nuestras dos neoplasias más habituales, ¿cierto?, dentro de esta familia, aun cuando en la clínica no son tan habituales, ¿verdad? Ya lo dijimos. Si lo comparamos con la familia reactiva, infecciosa, inmunológica, están bastante más abajo a nivel de frecuencia. Pero si lo estudiamos como familia, estos dos son los más comunes. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver las otras que son menos frecuentes. Acuérdense que en segundo lugar, que se aparecían en forma esporádica, estaba el schwannoma y el neurofibroma, que son dos neoplasias que nacen del tejido nervioso que está en la mucosa. Entonces, tenemos tres tipos de tumores: los schwannomas o neurilemoma, el neurofibroma y por último, más raro, menos común, el tumor de células granulares. ¿Ya? Este estaría dentro de los raros, muy raros. En cambio, este estaría en el segundo grupo, los schwannomas y los neurofibromas. Recordemos un poco de la histología. Aquí está el epineuro, por fuera de todo el nerviosito. Por dentro están los fascículos y están las axones con las células de Schwann rodeándolo. Está el perineuro y el endoneuro. ¿Ya? Entonces, es importante la histología porque en el schwannoma la que va a estar afectada va a ser la célula de Schwann aquí adentro. La célula de Schwann que forma la mielina que recubre algunos axones. ¿Ok? Y en el neurofibroma
aparte de las células de Schwann, también va a estar afectado el perineuro, particularmente los fibroblastos que están en el perineuro. ¿Ok? Perfecto. Por eso es importante recordar la histología. Partamos por el schwannoma, que también se llama neurilemoma. Aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos los axones, y esta forma bastante particular de la célula de Schwann. Fíjense que va rodeando con su citoplasma todos los axones amielínicos, los va rodeando. Aquí tenemos una célula de Schwann y el axón de una neurona. ¿Se fijan? Entonces, esta es la célula que prolifera, la célula de Schwann. No es el nerviecito, no es el axón, no es el tejido nervioso propiamente tal, sino que la célula accesoria, la célula de Schwann. Lo mismo acá, aquí tenemos núcleos de células de Schwann, ¿cierto? Y ahí están los núcleos de las células nerviosas alrededor. Entonces, un 25 o un 40% de los schwannomas se presentan en cabeza y cuello. Un porcentaje importante, ¿cierto? En cabeza y cuello. Dentro de cabeza y cuello lo más frecuente es que se afecte el nervio acústico, pero la boca es raro. ¿Ya? Y cuando da en la boca, lo va a dar en la lengua como lugar más frecuente aquí. Entonces se va a producir un aumento de volumen, un crecimiento de consistencia firme. ¿Ya? Y tiene dos picos, cuarta y sexta década en general, y la segunda y tercera década intraoral. La gran mayoría son asintomáticos, lo que van a provocar es un aumento de volumen y nada más. Y aquí tenemos la proliferación, fíjense, ahí está el epitelio, y aquí tenemos una acumulación de células extrañas, ¿cierto? Hay una proliferación de células acá. En este caso está conformando el tumor por una proliferación de células de Schwann. ¿Ya? ¿Cómo se sabe que son células de Schwann? Bueno, porque tienen una disposición histológica muy característica que recibe el nombre de disposición en Anthony A o disposición en Anthony B. Eso dependiendo de la forma que adapten las células dentro de este tumor. No vale la pena entrar más en detalle. Y además podemos encontrar los cuerpos de Verocay. O sea, encontramos la disposición en Anthony A o Anthony B, y además los cuerpos de Verocay en la histología de un schwannoma. Los cuerpos de Verocay son básicamente, dentro del tumor, las células de Schwann se conforman en dos hileras con núcleos en empalizada y al lado de una zona acelular. Esa es una estructura que se ve aquí también, fíjense, que se ve en la histología de un schwannoma. Cuerpos de Verocay y disposición Anthony A o patrón Anthony A y patrón Anthony B. Esto es para que ustedes lo recuerden, para que sepan que están estas características. Probablemente, si es una célula de Schwann, va a venir en el informe, en fin. Y aquí una cirugía, fíjense, aquí está el tumor, deformando la lengua, y se sacó toda la lesión ahí. ¿Ya? Después se manda a histología, y aquí están los cuerpos de Verocay, esa doble hilera de núcleos, ¿cierto? Con un área acelular dentro de un patrón Anthony A o Anthony B. Perfecto. Otra lesión es el neurofibroma. Aquí tenemos imágenes, son nódulos particularmente. Frecuentes, pero no en la boca, en el resto del cuerpo. Y están compuestos por células de Schwann, células perineurales y fibroblastos endoneurales. ¿Sí? ¿Fijan? Lo que crece son los fibroblastos. Eso es lo que crece, más que el axón o la neurona. ¿Ya? Se presentan aislados, que es lo más frecuente que vamos a encontrar en boca, o siendo parte de la neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad sistémica que presenta muchos neurofibromas, pero en la piel, de todo el cuerpo. ¿Ok?
En todo el cuerpo vamos a ver estos nódulos de consistencia más o menos firme, que están compuestos por neurofibromas, es decir, proliferación de células del tejido nervioso, particularmente células de Schwann, células perineurales y fibroblastos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estos nódulos, fíjense, estos crecimientos, ahí también, nódulos intraorales. Este es un nódulo que recogimos, que vimos en la clínica de patología oral. Sospechábamos de un fibroma irritativo, sin embargo la histología no tenía nada que ver y se resultó ser un neurofibroma. Absolutamente benigno, no generan problemas salvo este pequeño aumento de volumen. ¿Ok? Recordemos que la histología, ahí está el epitelio de la mucosa y bajo una proliferación celular donde participan células de Schwann, células perineurales y fibroblastos endoneurales. Perfecto. Entonces, cuando tenemos neurofibromas aislados, vamos a encontrar 1, 2 nódulos o pápulas dentro de la boquita, en los labios, en la lengua, en fin, paladar. Pero cuando hay múltiples, ya hablamos de neurofibromatosis. Es un trastorno genético del sistema nervioso central y hay a lo menos 2 tipos, o 3, pero hay 2 los más importantes. La neurofibromatosis tipo 1, que afecta a los nervios periféricos y corresponde al 85% de todas las neurofibromatosis, y la neurofibromatosis 2, que se presenta en los nervios centrales, es poco común, y la neurofibromatosis 3, que es menos común todavía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en la piel? Esto, pápulas y nódulos, crecimientos asintomáticos, pero múltiples, muchos. El número va a variar de la persona, pueden ir de pocos a muchos o a demasiados. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar esto en la piel. Estos son neurofibromas, muchos neurofibromas en todo el cuerpo, fíjense acá, en forma exagerada. Perfecto. Y por último, el tumor de células granulares, que en el fondo es un tumor que deben conocer el nombre, que también participa del tejido nervioso, pero la verdad es que son poco comunes. Ahí. Bien, veamos otros tejidos rápidamente. Con lo que llevamos hasta acá, podríamos decir que están los más comunes, que son el lipoma y el hemangioma, y después hemos conocido a estos de origen nervioso, el schwannoma y el neurofibroma. Entonces, con eso tendríamos una batería bastante importante de lo que podríamos ver en la clínica. Lo que vamos a comenzar ahora son mucho más raros, solo para que lo conozcan. El leiomioma, que es una proliferación de células de músculo liso, particularmente el músculo liso que está en los vasos sanguíneos, en la cavidad oral. Por eso podemos encontrar en lengua, en labios, en encía, en paladar, etc. Donde haya vasos sanguíneos, vamos a encontrar músculo liso y este puede proliferar. ¿Se fijan? Hay una proliferación bastante grande que se puede notar acá, ¿se fijan? Un leiomioma de músculo liso. Esto es músculo esqueleto, un rhabdomioma. Ahí está en el borde casi piso de boca, en lengua, en fin, solo para que los conozcan. El fibroma verdadero es una neoplasia bastante rara, a pesar de que el fibroma es la célula más común dentro de la mucosa del tejido conectivo. Sin embargo, su neoplasia, su proliferación benigna es rara. Su nombre es fibroma verdadero. Es absolutamente igual al fibroma irritativo. En la clínica son exactamente igual. O sea, una pápula o nódulo de superficie lisa, color rosado, igual que la mucosa, etc. Pero que no va a tener un agente etiológico muy evidente, no hay piezas, no hay vano, no hay roce, etc. Y en la histología, el fibroma verdadero hay aumento de fibroblastos. O sea, porque es una neoplasia, entonces hay aumento de la proliferación. Y también esto va acompañado del colágeno, porque el fibroblasto produce colágeno. En cambio, en el fibroma irritativo, ustedes recordarán que lo que había era un aumento en la producción de colágeno.
pero las células fibroelásticas no aumentaban de número, solo aumentaba su trabajo, su función. Correcto. Entonces, ¿qué es un fibroma verdadero? Es la proliferación anormal de fibroblastos. Estos fibroblastos, al igual que en toda neoplasia benigna, mantienen su morfología normal al verlo al microscopio, solo cambia su patrón de replicación. ¿Ya? Y eso es común a todas las neoplasias. Como dijimos, es igual al fibroma irritativo. Ahí tenemos, fíjense, tamaño mayor, en un lugar donde si buscamos no hay agente etiológico, no hay nada que produzca un roce constante ahí. Aquí tampoco. Si se fijan, eso se parece mucho a un fibroma irritativo, pero en este caso correspondió a un fibroma verdadero. ¿Ok? Lo otro importante de los fibromas es que ustedes nunca pueden colocar la palabra fibroma sola. No pueden decir, este paciente tiene un fibroma. No, porque hay muchas patologías que comienzan con la palabra fibroma. Y depende del apellido que tengan o la segunda palabra, la que acompaña, nos damos cuenta que son patologías completamente diferentes. Por ejemplo, el fibroma irritativo es patología reactiva. El fibroma osificante periférico es patología reactiva, pero distinto al fibroma irritativo. El fibroma de células gigantes también, pero el fibroma osificante ya es una neoplasia ósea. El fibroma odontogénico es un tumor odontogénico. El fibroma verdadero, como dijimos, era la neoplasia verdadera de los fibroblastos. Entonces, ¿se fijan? No podemos decir este paciente tiene fibroma. Siempre tenemos que colocarle el apellido, porque si no, no vamos a ver de qué estamos hablando. Se supone que por prevalencia de todo esto, lo más común es el fibroma irritativo. Por eso muchas veces cuando hablamos de cavidad oral, a veces decimos fibroma y se entiende que es el fibroma irritativo, porque lejos es el más común de todos, ¿ya? Pero lo correcto es colocarle el apellido, fibroma irritativo, y sobre todo a los que le siguen, porque como les dije, varía mucho dependiendo de la palabra que acompañe al fibroma. Perfecto. Es un solo ejemplo, un fibroma osificante, que es una patología en hueso, lo van a conocer más adelante, se fijan, no tiene nada que ver con mucosa, o el fibroma de célula gigante, que si bien es de mucosa, es una lesión reactiva y no neoplásica, en fin, perfecto. Entonces, hasta aquí las patologías neoplásicas benignas de mucosa. Veamos dos palabritas de tumores odontogénicos. Como dijimos, estos nacen de los restos epiteliales de la odontogénesis. Aquí está la lámina dental, la etapa de campana, ahí está el epitelio, ¿cierto? Y el tejido mesenquimático, que van sufriendo diferenciación, histodiferenciación, para producir todas las estructuras de un diente. Esmalte, dentina, pulpa, etc. Entonces, todos estos tejidos del órgano dentario son de tipo epitelial, son de tipo mesenquimático o son mixtos. Y por eso los tumores odontogénicos también adquieren esta clasificación. Tumores odontogénicos epiteliales, cuando derivan, por ejemplo, del epitelio, del órgano del esmalte o de la lámina dental. Mesenquimáticos, cuando derivan de esta parte de acá, del tejido mesenquimático o ectomesenquimático, que después va a dar origen a la dentina y a la pulpa. Y mixtos, cuando tienen restos de ambos. Entonces, así se clasifican los tumores odontogénicos. La gran mayoría son neoplasias y neoplasias benignas. También existen los amartomas, que son malformaciones, y los tumores odontogénicos malignos, pero los malignos son muy raros. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, aquí hay algunos que ustedes deberían conocer, por lo menos de nombre,
que es uno que pertenece al grupo del epitelio, que nace de los restos epiteliales, es el ameloblastoma. Ameloblastoma. Otro que deberían conocer es el odontoma, que es el tumor odontogénico más frecuente. De todos estos, el odontoma es el más frecuente, pero ¿por qué no está aquí en amarillito recalcado? Porque el odontoma es justamente uno de los pocos tumores odontogénicos que no es neoplasia. Es una malformación, es un amartoma. ¿Ok? Y el otro que deberían saber es el mixoma. Perfecto, solo eso. Aquí vemos una ameloblastoma, fíjense, que generan aumentos de volumen, un mixoma que también genera aumentos de volumen bastante más grandes. Y aquí está el odontoma, y se llama odontoma porque forma dientes, miren, dientecitos, forma el tejido del diente, forma esmalte, forma dentina, forma cemento, forma pulpa. Entonces podemos encontrar dentículos, o sea, dientecitos pequeñitos dentro de esta tumor odontogénico. ¿Ok? Perfecto. Ahí está la histología. Y dentro de los tumores de glándulas salivales, dijimos que teníamos los benignos, los malignos, y dentro de los benignos estaba el adenoma pleomorfo, con más del 50% de todos los tipos, y el tumor de Warthin, con un 10%. Entonces, entre estos dos, conformaban el 60 a 70%. Por eso, por ahora me interesa que recuerden solo estos dos nombres. Neoplasias benignas, que hay en la cavidad oral, pero de origen glandular. El adenoma pleomorfo, fíjense que puede crecer en la parótida, puede crecer en el paladar. Ahí le hicieron una biopsia, por eso está roto. Y aquí están sacando uno de la parótida, ¿se fijan? Esa es una neoplasia benigna encapsulada que puede crecer solamente. ¿Ya? Bien. Y con eso tenemos el resumen. Tenemos las neoplasias de mucosa, tenemos las neoplasias óseas y tenemos las neoplasias de... No, solo las óseas. Faltó las glándulas salivales. Entonces, aquí tengo una fotografía de hemangioma, aquí tengo una fotografía de un lipoma, que son las más comunes. Acá tengo uno de adenoma pleomorfo, aquí tengo de un odontoma, que si bien, o de un osteoma, sí, de un osteoma yo creo es muy grande. Y acá tengo una malformación vascular. Entonces, un breve resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, esa es la clase de neoplasias benignas para mi querido curso. Que estén muy bien. Hasta el próximo video.